Pues buenas tardes y agradeceros la presencia en esta tarde fría de invierno, y veo algunas caras conocidas, algunos compañeros de estudios naturistas, algunas queridas amigas y alumnos, y bueno, pues estoy contenta de comunicaros un poco la presentación de este ciclo que ahorma un trabajo hecho durante muchos años. Puede que sea el fruto de 25 años de trabajo, entonces os lo voy a condensar como lo mejor que yo he aprendido, uniendo muchísimas cosas, desde la formación farmacéutica convencional a la formación naturista, a la formación de antroposofía y espiritualidad, a la formación de la nutrición celular y la suplementación, y todo eso hecho un mix, y es lo que os voy a presentar. Bien, me ha gustado llamarlo el árbol eje de la salud, porque hay una imagen que me gusta a mí explicar, y es este árbol. Fijaros, aparentemente tenemos muchísimos síntomas, hay muchísimas enfermedades, todo lo podemos ver de una forma muy inconexa, de tengo tal síntoma, pues tengo una alergia, tengo una dermatitis y tengo, pues yo qué sé, alguna enfermedad, un asma, y entonces, bueno, pues son varios síntomas y quizá lo veamos inconexo y que cada cosa tiene que ver con algo diferente. Pero fijaros, yo un poquito en este ciclo lo que he hecho es tratar de tener un sistema de coherencia, y el sistema de coherencia sería la imagen de un árbol que, si sus ramas se nutren adecuadamente, cada una tiene que nutrirse de unos nutrientes adecuados. Si se nutre adecuadamente cada una de esas 7 ramas, a través del tronco tendrá esas 7 raíces, si se nutren bien, tendrá unas ramas sanas, unas ramas fuertes, unas ramas que darán sus flores y sus frutos. Si alguna de esas raíces no se nutre adecuadamente, pues tendrá esa rama que le corresponde más débil, puede que no dé flores, puede que no dé frutos, puede que tenga alguna parasitación. ¿Comprendéis? Entonces, es un árbol, que lo llamo yo el árbol de la salud, si está sano, que tiene 7 raíces, y cada una de esas 7 raíces, una correspondería a nutrirse con las grasas saludables, otra con los hidratos de carbono saludables, otra con las proteínas adecuadas en cantidad y en calidad. Eso por el lado de la izquierda, como veis. Por el lado de la derecha sería el eje intestinal, que es de lo primero que trataríamos para tener un organismo sano. El eje, el meollo de la salud está en el intestino y en la flora intestinal. La salud o la enfermedad se gestan ahí, así que es uno de los primeros ejes que vamos a ver. Después el hígado, el eje que corresponde al hígado, al funcionamiento, a lo que le viene bien al hígado y a lo que le viene muy mal al hígado. El eje del sistema corazón y vasos sanguíneos. En el centro, el eje del sistema nervioso. Fijaros, el sistema nervioso funciona bien o mal dependiendo de las otras raíces, es decir, que si las demás raíces están nutridas de forma adecuada, el sistema nervioso va a funcionar bien. Si las demás raíces, o alguna de ellas o varias, no se nutren adecuadamente, empieza a fallar el sistema nervioso, porque es como el ordenador del organismo. Bien, por eso es el 7º eje y se ve al final. Además de estos 7 ejes fundamentales, he querido introducir el ciclo con un taller inicial y otro final que no dependen de esas 7 raíces, pero que son muy importantes. Y el primer taller del ciclo sería nutrición para la vitalidad, alimentos vitales, porque fijaros, en la vitalidad del alimento está la energía que forma el alimento, la luz que lo ha formado, y eso es muy importante, porque muchas veces nos sentimos cansados y es que no estamos tomando alimentos vitales. Saber cuáles son los más vitales, cómo los puedo tratar o cómo los puedo comer de forma que no pierdan esa vitalidad, y esa vitalidad la conforman las formas geométricas, la energía, la luz que lo ha conformado, que después se condensa en una cosa concreta, pero está detrás del alimento esas fuerzas energéticas, y realmente es lo que comemos y es lo que nos nutre y lo que nos vitaliza. Por eso he dedicado un taller inicial a esta vitalidad,
ayuda a vitalizarnos con los alimentos y también con plantas. Siempre esto lo voy a apoyar con las plantas y con algunos otros consejos de higiene de vida y todo esto, ¿no? Que lo puedo complementar. El último taller, que estaría fuera de estas 7 raíces, sería la nutrición y la fitoterapia en relación al cáncer, que vemos que es una epidemia. Es algo que está ocurriendo desde hace 30 años hasta ahora como una epidemia que va en crecimiento y está más allá de los genes, incluso, aunque la emoción es importante, más allá. Es decir, que hay cosas que están ocurriendo que podemos modificar o que podemos mejorar muchísimo con la alimentación y con la fitoterapia para prevenir esto. Por eso lo he dejado para el final. Bueno, entonces, ¿de qué se nutren estas raíces? Se nutren de energías sutiles, se nutren de emociones, pero sobre todo se nutren de alimentos, y en el alimento expresa el cosmos todas sus fuerzas sutiles, sus ondas de forma y su energía. Por eso es importantísimo que elijamos cada día la materia adecuada que va a conformar nuestra propia materia. Cada día cuando comemos estamos relacionándonos con la tierra, con el medio ambiente. La elección que hacemos nos puede sanar y puede sanar la tierra, o nos puede enfermar y puede enfermar la tierra. Y detrás de esa elección hay muchas cosas. Entonces se sabe que la nutrición es importantísima en relación a la enfermedad, y podemos enfermar por varias cosas en relación a los alimentos que elegimos. Por ejemplo, porque tengamos una proporción inadecuada de nutrientes, es decir, la pirámide de la dieta mediterránea, que os la pongo a la izquierda, pues lo que dice es comer cereales, verduras, hortalizas de hoja verde, mucho cada día, y por ejemplo dice que comer carne roja o embutido una vez a la semana. Entonces lo que yo veo en general en la población es que estas pirámides las tienen invertidas, que comen mucho de azúcar o de carnes o de productos animales y pocas, por ejemplo, pocas verduras y pocos vegetales de hoja verde, cereales integrales, que lo dice ahí, pues no los comen nunca. Entonces hay algo que quiere decir que hay una proporción inadecuada. Quizá coman mucha carne o no coman cereales enteros, bien, y entonces eso, están comiendo de todo, porque está el lema este de hay que comer de todo. Y cuando alguien oye esto de que hay que comer de todo, pues cada uno se va a lo que le gusta comer y lo come más de lo que debe. Entonces eso es como se ha abierto la veda, haced lo que queráis, ¿no? En este sentido. Y en cuanto a nutrición, hay unas guías nutricionales para mantener la salud de la población. Y como os digo, este esquema, que lo podéis descargar de internet, la pirámide de la dieta mediterránea actualizada, pues está hablando de una forma de nutrición que no se está cumpliendo ni en los comedores escolares, ni en los restaurantes, ni en la mayoría de los hogares. No se está cumpliendo, se está muy lejos de este cumplimiento. Y esta pirámide lo que ha demostrado es que previene de las enfermedades neurodegenerativas, del cáncer y de las cardiovasculares, que son las principales causas de muerte y de enfermedad y de sufrimiento en la población. Y está ahí para todos. Y teníamos que tenerla en la cocina, pues ahí no sé, en el frigorífico o en un buen lugar, y explicarla en los colegios y conocerla, porque no se cumple. Y el no cumplirla quiere decir que puede haber cáncer, que puede hacer una enfermedad cardiovascular o una enfermedad neurodegenerativa, porque está demostrado que cumpliendo esas pautas y esa proporción de alimentos nos protege. Bien, para eso está ahí. Después, la mala calidad de los alimentos. Mucha gente lo que come son comestibles, no alimentos. Es decir, los que sois o somos ya más mayores recordamos los mercados de abastos, donde en el mercado se veía el alimento. Vemos la fruta, vemos el pescado, vemos la carne. Y ahora lo que vemos son en las grandes superficies cajas, botes, ¿entendéis? Donde el alimento se ha alejado mucho del origen, se ha transformado, pues se ha manipulado mucho, se han añadido conservantes y ya no tiene vitalidad, y lo que tiene son muchas sustancias, generalmente aditivos y productos tóxicos para su conservación. Fijaros en ese cambio, los que somos más mayores, de recordar estos mercados y recordar pues un supermercado de hoy en día. Entonces, pues cada vez alimento vivo y alimento fresco, cada vez vamos viendo menos y más alimentos, pues como os digo, embotados, enlatados, en cajas o congelados, es lo que vemos, y eso hay un problema con eso también. Y después es un hecho que yo no me cansaré de decir, y no me resigno a ello,
por muy sociedad desarrollada y cómoda que seamos, en los venenos que nos ponen en los platos cada día. Es decir, nos están envenenando legalmente. Es decir, que cada aditivo está legalizado, pero se ha hecho el estudio de uno a uno, en forma aislada, pero no se ha hecho el estudio en conjunto. ¿Y cómo se recibe esos alimentos? Con todos esos aditivos en conjunto, ¿comprendéis? Eso es como los estamos recibiendo, cómo los están comiendo los niños pequeños, cómo una mujer embarazada lo está tomando y está llegando a ese bebé en formación. Y luego puede ser que a los pocos años haya un niño que desarrolle una leucemia o que desarrolle un cáncer. Es decir, bueno, como un niño de 4 años ha podido desarrollar un cáncer. Claro, es que ¿qué ha tomado la madre? ¿Entendéis? Es decir, pesticidas, herbicidas, nitratos, aditivos. Bien, yo exijo comer como comían mis abuelos, sin venenos. Ahora eso se llama alimentación ecológica. Es así, es decir, son personas que están cultivando la tierra con respeto, sin echar nitratos, sin echar herbicidas y pesticidas, ¿entendéis? Y estas sustancias se han demostrado que tienen una actividad carcinógena, especialmente en combinación. Entonces, esto es algo que está ocurriendo hoy en día, que está ocurriendo ahí y que está en los platos y que está en las mesas y que hay muchos estudios y muchos científicos que han levantado su voz hablando de esto. Pero hay muchos intereses también económicos e industriales que estas industrias pues no quieren cambiar, van cambiando. Fijaros, España es el productor de alimentos ecológicos mayor de Europa, que se exporta toda esa producción a Alemania, a Francia, porque el consumidor francés o alemán sí sabe lo que hay. Y entonces exige esos alimentos y los consume. En España, pues la gente dice, ah, si lo venden es que estará bien. ¿O no? Pues no, no está bien, porque hay miles y muchísimos científicos que están diciendo que el niño está orinando pesticida cuando se hace una analítica buscando estos restos de pesticida. Entonces, si a uno le da igual esto, pues creo que esto se ha de cambiar, desde luego, si queremos mantener la salud, sobre todo por los niños, que son mucho más sensibles, la población infantil, a ellos. Yo me baso mucho y me cambió mucho la visión de la salud cuando estudié nutrición celular, es decir, que lo que comemos, es decir, muchas personas dicen, bueno, como esto porque me gusta, porque está rico, pero fijaros, lo que importa es lo que le llegue a la célula. La unidad que nos compone son células que se agrupan en tejidos y todas tienen una serie de necesidades básicas y de necesidades importantes. Tienes que pensar de aquello que has comido que le llega a la célula. Si necesita ácido fólico y no has comido verdura de hoja verde, pues le está faltando ácido fólico para hacer una reacción bioquímica, para que una enzima haga una determinada reacción, ¿entendéis? O si no hay fibra, el intestino no se mueve ni funciona, ni come la flora intestinal. Así que cambiar esa visión a mí me abrió un poco la imagen de que tenemos en nuestro interior más seres que los seres humanos que conforman o que habitan en toda la Tierra. ¿Entendéis? Es decir, hay más células en nuestro cuerpo que habitantes hay en el planeta y todas esas células están funcionando armónicamente y en colaboración para mantener la vida, para mantenernos vivos cada día. Entonces me gusta hablar de ciudadanos celulares, porque cada célula tiene inteligencia, se comunica, siente, ¿bien? Sería como uno de nosotros a nivel pequeño, a nivel celular. Y tenemos que pensar que lo que comemos tiene que nutrir a esos ciudadanos celulares. Es decir, que la lechuga que comimos ayer, mañana puede conformar nuestro hueso, puede ir formando parte de nuestra sangre, de nuestros tejidos. Así que también hay que pensar que, además de que me guste o no, que sirva de algo, porque hay cosas que comemos que no llegan a ninguna parte. Por ejemplo, si cocinamos con aceite de girasol refinado, este que se vende en los supermercados, es una grasa que se llama trans. ¿Lo habréis oído, esto de las grasas trans? Porque fijaros, para el aceite virgen de primera prensada, que es el aceite bueno, de calidad, donde tiene ácidos grasos que sí son útiles a los ciudadanos celulares, de ese solo se obtiene un 30% de aceite virgen. ¿Bien? Que sería el útil a las células.
Pues el 70% a través de procesos de temperatura y de disolventes consiguen obtener el resto del aceite. ¿Qué ocurre con ese resto del aceite? Que a los ciudadanos celulares no les sirve. Es una grasa cambiada, es una grasa alterada. Por tanto, no sirve bioquímicamente ni biológicamente, es basura celular. Es más, genera ateromas, o sea, se ha visto cómo está ahí presente en arterias, con personas con arteriosclerosis, ¿no? Que han hecho pues una autopsia. ¿Qué ocurre? Que ese aceite es con el que cocinan la mayoría de los restaurantes o en los comedores, porque es muy barato, ¿no? Lo que vais a comprar, pues sabéis, y en muchas casas usan el de oliva para esto y el de girasol para lo otro, ¿o no? Pues el de girasol es un aceite inservible a nivel de las células y que además genera patologías. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Comprendéis? Bueno, entonces este reto de que nuestros ciudadanos celulares, en la época de mi abuelo, que comían poco y además pasaron una guerra y fue muy difícil y todo esto que muchos sabréis, bueno, una célula recibía estos nutrientes que eran proteínas, hidratos de carbono y grasas, vitaminas y minerales, agua y oxígeno. Pero ahora, desde hace 50 años, las células además reciben abonos y nitratos, pesticidas, metales pesados, hormonas, antibióticos dados a los animales, otros medicamentos, aditivos químicos y otros productos químicos como los PVCs, las dioxinas, los perfluorados, que son los adherentes de las sartenes, en fin, los BPAs de los plásticos. Es decir, que ahora nuestros ciudadanos celulares se afrontan o se enfrentan a esto. Y esto les causa problemas. Porque es como en una casa que de repente hay bolsas de basura y no se sacan. Entonces, si no se saca la basura en una semana o en 15 días en una casa, pensar qué ocurrirá. ¿Bien? Pues eso para nuestros ciudadanos celulares, eso es basura celular, eso es un xenobiótico, una sustancia química, una sustancia dañina que el hígado ha de transformar. ¿Bien? Bueno, este primer taller, ahí abajo también os he puesto las fechas, es una secuencia que tiene coherencia y que tiene un desarrollo. Yo siempre digo, cuando una persona quiere mejorar algo, tiene que dedicarle un tiempo, y el tiempo que yo veo que hay que dedicar cuando uno quiere aprender y transformar algo de verdad es un embarazo. Por eso hemos puesto, y cuando uno quiere un compromiso y quiere realmente aprender algo de verdad, ha de dedicarle un tiempo, porque si cojo algo, cojo por aquí y me voy, pues no cambia porque no he profundizado, no me he comprometido en esto. Pero bueno, si uno no tiene tiempo, la posibilidad, también estos talleres se pueden realizar de forma aislada y planteamos uno cada mes. ¿Bien? El primero, como os digo, es la vida en los alimentos. Si yo quiero tener energía y quiero tener vitalidad, tengo que comer vida. ¿Cuánto de lo que comemos está vivo y cuánto de lo que comemos está muerto? ¿Cuántas de las semillas que comemos, si las plantáramos, nos darían una planta y cuántas no? Un grano de arroz blanco, sin germen y sin cubierta, si lo plantáis, ¿os va a dar un grano de arroz? No. ¿Bien? Pero un grano de arroz integral, un grano de trigo integral, un grano de centeno entero, como la naturaleza lo ofrece, con su germen, con sus cubiertas, si lo plantas, te va a dar una semilla. Si plantas una nuez, te dará un nogal. Si plantas una avellana, te dará un avellano. Si has tostado la avellana, ¿te va a dar un avellano? No. Si te comes un filete, ¿te va a dar una vaca? No. No sé. No lo sé. Yo creo que es raro. Bueno, esto es para que veáis de lo que tenéis en casa, del frigorífico, de la despensa, cuántas cosas vivas tenéis. ¿Cuántas cosas? Un huevo está vivo 30 días. Bueno, pues esta es una cosa viva. Un grano de arroz entero está vivo. ¿Bien? Lo refinado no está vivo, ya os lo digo. Y lo que está muerto no va a resucitar. Tampoco. O sea, las lonchas de jamón no va a salir el cerdo por allí. Entonces,
tiene que ver con la vida, con la vitalidad, y especialmente es muy importante siempre, pero imaginar una persona convaleciente o que está afrontando una quimioterapia, la cuestión es resistir, aguantar, pues tendré que darle alimentos vitales. Pues no os digo nada, ya sabéis lo que se da en las dietas de los hospitales. Todos hemos tenido algún familiar y estamos viendo, creo que de alimentos muy vitales, pues no parece que se tenga en cuenta esto. Es decir, y muy importante será tomar el alimento en forma de grano, es decir, de la parte, por ejemplo, si se recomiendan unos 300 gramos de cereales al día, que sea la mitad en forma de grano entero, porque el grano entero tiene toda la vitalidad, no solamente energéticamente, sino que tiene la vitamina E, tiene todo el grupo B, tiene minerales, ¿bien? Es decir, que todo esto son nutrientes que si se refina hay un 60% de pérdida de nutrientes, es decir, estamos comiendo almidón, que es glucosa, en los granos refinados, y fijaros que es lo que se come. Lo que se come en los comedores, lo que hay en los restaurantes, el pan blanco, la pasta, el arroz blanco, ¿bien? Todo eso es alimento muerto, alimentación muerta, sin vitalidad y sin nutrientes y sin información energética, que podríamos, los que manejéis algo de ondas de forma, de geometría, ahí se ha perdido toda esa información y por tanto toda esa vitalidad, tanto a nivel sutil como a nivel concreto, ahí se ha perdido. Bueno, es muy interesante este taller porque manejaremos varias cosas. Hay un sistema que lo llaman el biómetro de Bovis, que fueron dos ingenieros, Bovis y Simoneton, dan una escala para medir la vitalidad de los alimentos y los clasifica en más radiovitales y menos radiovitales en 4 grupos, ¿bien? Entonces, claro, la vida dice que la salud está entre las 5.000 y los 7.000 unidades Bovis, que son unidades energéticas, unidades físicas. Si comemos alimentos que tienen 3.000, 2.000 o 1.000 unidades Bovis, pues tenemos poca energía. Tenemos que comer alimentos de 7.000 para arriba, y eso sobre todo lo tienen los frutos silvestres y las semillas. Es decir, que eso tenemos que incorporarlo si queremos tener vitalidad. Como os digo, los casos en los que es importante comer alimentos vitales es una convalecencia en un proceso de enfermedad, que la persona está enferma y convaleciente, y cuando somos más mayores. Cuando somos más mayores tenemos menos energía, nuestro metabolismo basal es más lento, nuestros tejidos van más lentos y por tanto ahí hay que seleccionar muy bien, comer quizá menos, pero muy vital, con mucha energía. Bueno, también veremos las cualidades energéticas de los alimentos, conceptos también de la medicina china. Los alimentos yang, que crecen para abajo, como las raíces, nos van a concentrar, van a tener una energía concentrativa, por ejemplo, en una patología que puede ser un cáncer, es un proceso tumoral que es expansiva. Yo tengo que tomar alimentos contractivos, no expansivos, una cosa refinada, un alimento refinado, es como que lo hemos quitado las cubiertas que lo limitaban, por tanto es expansivo, y eso va a tener que ver con enfermedades inflamatorias, enfermedades degenerativas, con el cáncer y con la diabetes tipo 2 y con la obesidad. Son todas enfermedades yin, enfermedades expansivas, y en esos casos será mejor comer verduras de raíz que verduras de hoja que crecen hacia arriba, por ejemplo. Serían detalles que veremos. Bueno, esto sería el primer taller, que hablo de la vitalidad, que creo que es muy importante, sobre todo a nivel de energía, de vitalidad, de frecuencia y de armonizarnos con las fuerzas del cosmos, por así decir. El segundo es el primer eje de ese árbol de 7 raíces importantes. La primera raíz sería la raíz que nutre al intestino, es decir, todo lo que yo puedo hacer para que mi intestino esté sano. Decía el doctor Richard Werner que la muerte comienza en el colon. Yo también digo que la salud y la paz del organismo comienza en el colon, porque ahí cada vez seguramente estaréis leyendo muchísimas cosas de lo que es tanto de la flora intestinal, incluso los neurotransmisores que nos proporciona, sobre todo la serotonina, se produce sobre todo a nivel del intestino, y tiene que haber una flora saludable. Y también la membrana del intestino, porque si hay huecos, si hay oquedades, ahí está el origen de alergias y enfermedades autoinmunes. A lo mejor alguno de vosotros habéis hecho muchas pruebas de estas de alergia, que te hacen
unas pruebas, unos test de alimentos y te dan pues un montón de alergias, que no puedes comer judías verdes, manzanas, no sé, muchísimas cosas. Más que hacer esas pruebas y no comer esos alimentos, que está bien, es voy a reparar esa membrana intestinal. Si una vez que reparo esa membrana intestinal y no hay huecos que dejan pasar trozos de alimentos que me crean alergia, mi organismo lo reconoce como una proteína extraña, como algo ajeno, lo que tengo que hacer es que esa tubería no deje pasar nada, vamos, deje pasar solo los nutrientes aislados de uno en forma de aminoácidos o de ácidos grasos, ¿entendéis? No trocitos en cadena o trozos de proteína sin digerir, que mi organismo lo reconoce como una proteína extraña y va a generar una reacción en contra, y de ahí vienen las enfermedades autoinmunes, ¿bien? Entonces, tengo que hacer dos cosas: membrana intestinal, repararla, flora intestinal, que haya una flora saludable. Esas dos cosas son vitales. Los linfocitos se estimulan a través de la flora intestinal, en el colon ascendente, y depende de que yo tenga una flora adecuada para que tenga un sistema inmune adecuado. Fijaros, entonces se gesta todo ahí. ¿Y de qué depende? Pues de muchas cosas, pero una es importante: esa flora que yo tengo está ahí como un comensal, ellos están para comer los restos de la comida que yo no digiero. La flora buena, en los probióticos que habréis oído, y alguno igual ha tomado sus suplementos, es una flora fermentativa, es decir, que se alimenta de restos vegetales. ¿Entendéis? Los vegetales se descomponen con un tipo de bacterias que son diferentes a las bacterias que descomponen a los tejidos animales, a las proteínas. Por eso en la misma pirámide de dieta mediterránea, en la base, veis que todo es vegetal, porque tengo que comer muchos vegetales. ¿Para qué? Para dar de comer, para muchas cosas, pero sobre todo para dar de comer a mis bacterias, porque 2 kilos de nosotros no somos nosotros, son bacterias. Bacterias benéficas, bacterias que nos protegen de otros microorganismos, bacterias que emiten sustancias antibióticas y protectoras frente a hongos, frente a parásitos y frente a otros bueno, pues seres que también quieren estar por ahí. Así que hay que darles de comer, ¿o no? Pues si nos hemos comido una pasta de espagueti a la carbonara y un filete a la plancha, ¿qué han comido las bacterias de esa comida? Nada. Nada, porque no hay fibra en ningún lado. ¿Entendéis lo que os digo? Entonces vienen los problemas. Empiezan a crecer las otras bacterias, las putrefactivas, y se produce lo que se llama una disbiosis intestinal. Se desplaza la flora protectora y aparece otro tipo de flora. Y pueden proliferar hongos, sobre todo si nos gusta el dulce, y las cándidas. Bueno, el intestino, como os digo, es importantísimo, también depende de él la absorción de nutrientes. Si una persona no tiene bien la mucosa intestinal, ya le puedes dar suplementos y gastarse dinero en suplementos muy caros, si no los va a absorber. Si tiene inflamada la mucosa del colon, si tiene además permeabilidad por algunas zonas. Entonces hay muchas cosas en la vida diaria que pueden alterar esas paredes del intestino. Una es el estrés, al que todos estamos más o menos sometidos. Otra son los medicamentos antiinflamatorios que se suelen tomar con mucha permisividad, que además no necesitan receta médica, ¿no? El paracetamol, el ibuprofeno, para molestias, bueno, pues esos medicamentos calman el dolor o calman esos síntomas, pero desprotegen o alteran esa mucosa digestiva o esa mucosa intestinal. ¿Bien? Entonces, fijaros que hay muchos temas que están agrediendo a la propia mucosa, y después ya estáis viendo la flora de lo que depende, de los restos de lo que yo coma. Entonces es muy importante, absorción de nutrientes, eliminar desechos. Por ejemplo, los primeros síntomas que pueden denotar que una persona tiene un intestino alterado es alteraciones en el tránsito, o bien estreñimiento o bien diarrea, o secuencias de ambas. ¿Bien? Eso ya es lo primero que me dice, si tú comes 2 veces al día, 2 veces que tienes que ir al baño. Esto de, yo voy a lo mejor gente que va 2 veces o 3 a la semana y considera que eso es normal, no es normal, hay que ir más de 1 vez al día al baño. Igual que comes, igual has de ir.
También el sistema inmune y sobre todo la síntesis de los neurotransmisores que se sintetizan especialmente a nivel intestinal, sobre todo la serotonina, que ya es muy famosa y que todo el mundo ha oído hablar de ella, pues un 90% se sintetiza a nivel intestinal, un 10% a nivel cerebral. Es decir, que podemos estar más inquietos, tener más ansiedad, o tener una depresión porque no tenemos una flora intestinal adecuada. Entonces, si se trata a nivel de un antidepresivo que va a actuar a nivel cerebral, estamos hablando de un 10%, no de un 90%. Es decir, que habría que tratarla a nivel intestinal, mejorando la salud de ese intestino. Bueno, pues ahí ves un poco esta curva del cáncer de colon que es muy preocupante y en ascenso. Es el cáncer colorectal el de mayor incidencia en sociedades desarrolladas, por tanto algo tendrá que ver con lo que se come y con el modo de vida, porque en otras sociedades no aparece. ¿Bien? Bueno, pues fijaros, los síntomas de un intestino alterado, estreñimiento, diarrea, digestión lenta, pesada, con muchos gases, problemas de piel, mucosas, varias alergias e intolerancias, por ejemplo una rinitis alérgica que sería la alergia a la primavera y una enfermedad autoinmune como es el asma, el origen es el intestino. Bien, hay inflamación o hay permeabilidad intestinal, entonces hay que tratarlo a ese nivel primero. Un colon irritable, o sea, muchas alteraciones intestinales, ¿no?, que estamos viendo, incluso los estados depresivos por una menor secreción de serotonina, como os podía decir antes. Ahí veis también algunas patologías relacionadas con lo que se llama permeabilidad intestinal. Este concepto ya en Francia está mucho más desarrollado, ellos lo llaman intestino pinchado, pero aquí todavía como en que en la medicina no ha entrado este concepto mucho, un poco como que el intestino es una tubería como de acero, vamos, pero no. Resulta que tiene huecos y una prueba para saber si tenéis un intestino permeable la podéis hacer mañana mismo. Cuando os levantéis en un vaso de agua, escupís un poquito de la saliva, de la primera saliva. Si el intestino está bien, esa mucosa está bien, esa saliva tiene que ser transparente como el agua. Si deja hebras, si tiene mucosidad, es un reflejo la mucosidad de vuestra saliva de la mucosidad intestinal. Habrá mayor o menor grado y podéis ir mejorando eso. Una manera sería pues el agua arcillosa, que es como que va cicatrizando, como poner ladrillos en esos huecos y desinflamar esa mucosa. También la glutamina, que está por ejemplo la harina de algarroba, no sé si alguno lo conoceréis, que es una harina que parece un poco al cacao y que está muy rica además, pues tiene mucha glutamina. La espinaca, las coles en medicina natural ha sido un remedio de tratar úlceras de estómago a nivel de cicatrizar, pero igualmente mucosa intestinal. Y luego hay alimentos que especialmente van a inflamar y van a dañar, sobre todo si esa persona ya tiene un intestino más sensible. Por ejemplo, el gluten le va a dañar aunque no sea celíaco, es decir, aunque no tenga una analítica, una determinación, pero los glútenes de hoy en día, esto que se llama harina de fuerza, no sé si lo oís, pues es que han hibridado espigas muy gordas donde ha habido mutaciones genéticas y entonces nuestros sistemas digestivos no lo pueden digerir bien. Habría que tomar estos trigos originales, por ejemplo el espelta o el escanda, que en España se llama el trigo escanda, en Cantabria o en Asturias cultivan ese trigo, que son trigos que no han tenido estas hibridaciones ni estas variaciones, entonces son mucho más fáciles de digerir y no producen esta irritación y esta inflamación de la mucosa. Así que personas con esta sintomatología sobre todo tienen que vigilar el gluten, y si lo pueden evitar mejor. Si lo pueden evitar mejor. Van a notar unas digestiones muchísimo más adecuadas, sin gases, y mucha sintomatología, como fijaros, se dice que parece que el del 70 a 80 de la población tiene permeabilidad intestinal. Bien, en mayor o menor grado. Por tanto, el gluten sería algo a evitar, los antiinflamatorios lo menos posible, porque sabemos que van a inflamar y van a dañar esa mucosa. Y también la caseína de la leche, es otra proteína
que no digerimos muy bien, unos mejor y otros peor, pero a partir de los 3 años que nos salen los dientes dejamos de tener enzima para poder digerir lácteos. Y como todo el mundo lo oye, pero parece que a nadie le hace un clic y no entiende que ningún animal en la naturaleza mama cuando es adulto, y menos de otra especie. ¿Bien? El tema de la leche, la gente lo consume porque lo asocia a la riqueza en calcio, ¿no? Imagino, ¿no? Se asocia leche igual a calcio. Pues la leche tiene 120 miligramos de calcio por 100 gramos de leche, y hay muchísimos alimentos que tienen mucho más calcio y que se absorbe mejor. Por ejemplo, el sésamo, que tiene 700 miligramos de calcio, las verduras de hoja verde, las coles, los frutos secos, las almendras también, unos 700 miligramos. ¿Entendéis? Entonces, si es por el calcio, no va a ser. Puede ser que uno se ha acostumbrado, que le gusta, en fin, por otras causas, pero nutricionalmente tenemos unas opciones muchísimo más saludables que producen menos alergias y menos intolerancias. Y esto es que también va a inflamar intestino. Además genera mucha mucosidad, porque como no se digieren bien esas caseínas, genera un moco, y en ese moco crecen bacterias y van a dar lugar a enfermedades otorrinolaringológicas, es decir, catarros frecuentes, sinusitis, rinitis. ¿Bien? Bueno, ¿cómo vais? Que os veo, no sé cómo os veo, no sé si asustaos o vais bien o no. Concentraos. Bueno, pues ahí ves un poco la lista que se relaciona con estos huecos. Veis, aquí están las células del intestino y aquí hay huecos. Entonces, en estos huecos pueden pasar microorganismos o trozos de una proteína, por ejemplo, gluten, que no lo he podido digerir bien, por esto que os digo. Pues cuando pasan varios aminoácidos a la sangre, llegan, pues nuestro organismo dice, uy, esto es una proteína extraña, porque tienen que pasar los aminoácidos aislados, digeridos, ¿no? Como las cuentas de un collar, una a una. Cuando pasan 5 cuentas, pues el organismo dice, patógeno, ser extraño, y voy a cargármelo. Moviliza el sistema inmune, pero ¿qué ocurre? Que hay veces que hay tejidos de nuestro organismo que son parecidos a ese trozo de proteína y empiezan a destruirlo también. Y eso es una artritis reumatoide, eso es un asma. ¿Bien? Eso es una diabetes también, hablan, O sea que se destruye parte de nuestro propio tejido por proteínas similares. Estos son estudios publicados además por un inmunólogo francés que se llama Jean Signalet, que es bastante cercano, ahora no está vivo. Él trabajó en un hospital donde se hacían trasplantes y vio la manera de mejorar la respuesta inmune a estos pacientes. Y hizo una dieta que llamó la dieta original, es decir, antes del neolítico, donde se cultivaba y se ordeñaba, pues el hombre comía alimentos crudos, poco manipulados, sin gluten, y les daba esta dieta a los pacientes. Y tiene muchísimos trabajos científicos con estos pacientes, cómo mejoran. Y no solo los trasplantados, sino enfermedades, como os digo, autoinmunes. Otras enfermedades que llamamos autoinmunes, que la medicina dice, pues eso no se cura. Pues Jean Signalet, que es un científico también, tiene trabajos publicados donde esas patologías mejoran y muchas se curan. Bueno, hemos salido del intestino, nos quedaríamos ahí toda la tarde, pero no puede ser. Seguimos avanzando. Fijaros, siempre que pensamos en limpiar el cuerpo, pensamos en el hígado. Tengo que limpiar el hígado, pero primero hay que limpiar intestino, porque el intestino, todo lo que le llega después de comer, va al hígado a través de la vena porta. Es decir, que si yo tengo un intestino pues no muy adecuado, no muy bien inflamado, con una carcasa, puede ser de heces pegadas o de, imaginaros la caseína que es pegajosa, el gluten. ¿No habéis visto qué ocurre con el queso? Y con el gluten, porque esponja. Pues eso, sin digerir, puede quedar pegado a la mucosa intestinal. Y luego, no sé si habéis visto esas imágenes de gente que se ha hecho limpieza de colon y todas estas cosas que salen del intestino. Eso está ahí. Si esto está sucio, le llega al hígado. Entonces, por eso lo primero, generalmente cuando se hace una limpieza intestinal y se cambia un poco la dieta con alimentos que vienen bien al intestino, la persona mejora en general en su salud. Y el hígado también, porque le viene menos carga tóxica. Así que el segundo órgano importantísimo en el cuerpo sería nuestro hígado.
El hígado es el órgano de la vida, el órgano de la vitalidad. El primer síntoma cuando vemos que el hígado no funciona bien es el cansancio, porque el hígado por la noche almacena glucógeno y el glucógeno es una materia de la vida, de alguna manera es glucosa almacenada, pero es casi agua, es un agua viva que la guarda ahí. Cuando somos mayores el hígado tiene menos capacidad de almacenar glucógeno y cuando somos pequeños mucha capacidad de almacenar glucógeno. Así que tenemos que hacer que el hígado esté sano para almacenar la mayor cantidad de glucógeno y esto es el seguro de vida real de la persona. El hígado saludable tiene que ver con la vitalidad, con las fuerzas de la vida. Fijaros, por tanto, al hígado le viene bien todos los alimentos que sean brotes, todo lo que en primavera crece como yemas, como brotes, como un germinado. Y le viene muy mal todo lo que es ajeno a la vida, es decir, un xenobiótico. De hecho, el hígado es el que se encarga de limpiar los tóxicos, ¿no? Eso lo sabemos. Pero para el hígado es un tóxico, un paracetamol. ¿Entendéis? ¿Ha crecido el paracetamol en los campos? No. Como mucho, un poquito de corteza de sauce es lo más parecido que sería la aspirina. ¿Entendéis? Quiere decir que es tan tóxico un aditivo, un pesticida, como el paracetamol. O sea, para el hígado es un xenobiótico. Es decir, es una sustancia ajena a la vida. Por tanto, lo va a limpiar, lo va a depurar para mantenerte vivo. Porque si no esas sustancias serían dañinas para nuestro cuerpo. ¿Entendéis? O sea que el hígado tiene un trabajo en nuestros días, que aunque nos cuidemos bastante, pues viene uno a Madrid y ya está. O sea, ya tiene la polución, ya se respira todos los metales pesados y todos los polucionantes que hay y ya tiene que limpiar sí o sí, aunque se cuide y coma bien, hay que hacer limpiezas. Eso es algo también importante y que aprendí gracias a mi formación naturista. Las depuraciones orgánicas es algo que no se tiene en cuenta. Si uno va al médico ahora y no te dice has hecho la detoxificación o el ayuno de primavera o la depuración o la limpieza de tal cosa, no se habla de limpiar por dentro. Una sociedad que se puede las personas duchar 2 veces al día por fuera, pero la limpieza interna, el ayuno que contemplaban, yo como soy de un pueblo de La Mancha y ya tengo años, pues recuerdo a mis familiares pues comiendo agua, pan, la cuaresma, bueno, estas cosas, ¿no?, que había. Eran formas de medicina preventiva, de alguna manera, eran pautas de limpieza en el cambio de estación, de la estación fría a la estación más cálida, donde hay una comida quizá más densa en invierno, pues son enseñanzas sabias. Entonces tenemos que hacer depuraciones y descansos digestivos. Deberíamos al menos un día a la semana tener una dieta líquida o un ayuno. Es decir, todo el mundo trabaja y hay un día que descansa. Entonces la ciudadanía celular, como digo yo, del sistema del estómago, del hígado, del intestino, ¿cuándo descansa? El hígado, ¿cuándo puede dedicarse a limpiar bien? Entonces, bueno, introducir también estas pautas, cada uno al nivel que pueda o a nivel también de frutas o algo así, es decir, una dieta más suave y tomar conciencia de que nuestro organismo tiene que limpiar y depurar, especialmente el hígado. ¿Bien? Bueno, aquí os pongo algunos síntomas: mal aliento, jaqueca. La migraña, especialmente en el lado derecho, tiene que ver con un hígado congestionado, con un hígado sobrecargado. Despertarse a las 2 de la mañana, que es la hora en la que el hígado tiene mayor actividad, la vesícula tiene mayor actividad por la mañana. Sudores nocturnos, picores. Picores es un síntoma también de efecto secundario de muchos medicamentos al ser metabolizados por hígado, es el picor. Bien, así que es sintomatología de que el hígado no nos va bien. Al hígado le gusta todo lo fresco, todo lo que crece, todo lo vivo y las grasas buenas. Bien, el aceite de oliva, los aceites de primera presión, las semillas, eso es lo que le gusta. Bueno, ahí está todo lo que nos enfrentamos cada día, desde el cloro de la ducha, que también inhalamos y tiene toxicidad, hay que poner un filtro, sabéis que venden unos filtros para evitar esto. Bueno, ahí tenéis pues un sitio de estos de limpieza en seco que llega hasta varios pisos arriba, las sustancias volátiles que emite.
todos los vinilos y los plásticos, que son, fijaros, en inicio el BPA era una sustancia hormonal, era una sustancia para hacer reproducirse a los animales o a las personas. Luego lo unieron y dijeron, pues mira qué material tan maleable. Quiere decir que es una sustancia que nos está alterando a nivel hormonal, induce la cancerización celular. Bien, en muchos países están prohibidas ya las botellas de plástico. El mercurio de amalgamas dentales o bien de pescados grandes, que también hay muchos países donde ya se han prohibido los pescados grandes. Aquí la recomendación, ya sabéis que en niños embarazados no está recomendado por el mercurio que contienen, por las industrias que hay que vierten al mar pues como si fuera una cloaca. Entonces los peces, sobre todo los grandes, lo van a concentrar. Aditivos. Ahí os pongo los más utilizados. Todos los colores amarillos, la tartracina está prohibida en algunos países, es el amarillo del colorante alimentario de las paellas, de todos los gusanitos amarillos, o del color amarillo de la Fanta, bueno, he dicho aquí una marca, pero de bebidas refrescantes del color amarillo, ¿no? Tenéis que localizarlo. El glutamato, que es el potenciador de sabor, que va a estar en casi todo lo salado, en casi todas las salsas precocinadas, en los snacks vais a encontrar. Es muy difícil ahora encontrar unas aceitunas fermentadas de forma natural que solo llevaran agua y sal. Ahora van a llevar el glutamato, el potenciador de sabor, vinagre y benzoatos, un acidulante, y es difícil encontrar estas aceitunas. Y luego el aspartamo, que es para todo lo light y para todo lo que tiene sabor dulce. Tanto glutamato como aspartato o aspartamo son neurotoxinas, excitotoxinas, es decir, son sustancias que están excitando de una manera muy fuerte a nuestras neuronas, ¿bien? Y especialmente en los niños pues no son muy recomendables. Bueno, ahí un poco veis cómo el hígado, a través de un sistema y de reacciones enzimáticas, tiene que eliminar toda esta carga tóxica. ¿Bien? La salud cardiovascular sería otra rama, corazón y vasos sanguíneos. Fijaros que la enfermedad cardiovascular ahora mismo es la primera causa de muerte, ¿no? Los infartos, muy seguido, muy de cerca del cáncer, ¿bien? Pero es un problema también muy grande. Entonces, ¿qué enfermedades encontramos? Encontramos hipertensión, o qué síntomas, tensión alta, tiene mucho que ver también con el estrés y con el modo de vida, colesterol elevado, que ahí hay otro filón para el consumo de medicamentos, con las estatinas, y vamos a ver que el colesterol es un problema multifactorial, que no es tan fácil solucionarlo con estatinas, que también están muy controvertidas por los efectos adversos que generan. Por ejemplo, dañan también la salud de corazón, o sea que la persona puede morir con el colesterol a 150, pero de un infarto de miocardio. ¿Bien? También está relacionado porque el colesterol es una molécula tan esencial para el organismo que si no se la damos la va a sintetizar, o si le impedimos que la sintetice con un medicamento, pues va a tratar de sintetizarla. En un 70% la sintetiza vía interna, porque la necesita para membranas, para vainas de mielina que cubren a los nervios, o para estructuras cerebrales, para estructuras, como os digo, para que funcione bien nuestro cerebro y no perdamos la memoria, ¿no? Bueno, cada vez vemos problemas también de arteriosclerosis en niños, o sea, en niños que han muerto pequeñitos y les han hecho las autopsias, pues han visto que había arteriosclerosis en sus arterias. Entonces es un tipo de alimentación que es muy inadecuada, a base de muchos dulces y grasas inadecuadas. ¿Bien? Esto lleva, o sea, la enfermedad cardiovascular no es de un día para otro, eso se va gestando. Entonces es muy importante que los niños aprendan ya estos hábitos sanos desde muy pequeños, porque si no luego es muy difícil de cambiar. La hipertensión arterial, que por supuesto va a incidir negativamente en la enfermedad cardiovascular. Fijaros, todos los alimentos, no es tanto que echemos sal en la comida, el 70% de la sal no es añadida, es que está incluida en muchísimos alimentos, como estáis viendo ahí, sobre todo lo que está elaborado, los alimentos precocinados, pues claro, la gente lo que quiere es que se consuma y entonces que sea sabroso.
y para ello estas empresas ya le van a poner más sal, incluso este potenciador de sabor que es glutamato monosódico. Volvemos con el problema del sodio. Bien, y luego muchos aditivos como el nitrato sódico del jamón y de los embutidos. El jamón, además de sal, lleva un conservador que es el nitrato sódico, más sodio todavía, y eso genera hipertensión. Imaginar estrés más este tipo de alimentación, pues eso es bastante fácil que se desencadene esta patología. Bueno, pues ahí vemos sobre todo el corazón y los vasos, la importancia del corazón, que también tiene su inteligencia y un sistema de inervación propio. Y entonces, ¿qué nutrientes son importantes? Por ejemplo, es muy importante el corazón es un músculo que está trabajando toda nuestra vida, y como tal le tenemos que dar unos nutrientes adecuados. Por ejemplo, las vitaminas del grupo B son importantísimas para que produzca energía, para que obtenga energía. Entonces, vitaminas del grupo B están en las cubiertas de los cereales integrales y en las verduras de hoja verde poco calentadas. Así que ya voy anunciando. Y podéis ir localizando cómo vais de grupo B. Y también la vitamina E, importantísima para el corazón como antioxidante de las grasas, que es la fuente de energía del corazón. Vitamina E está en los gérmenes, en la grasa de los gérmenes, por tanto estará en un grano entero, o en un fruto seco, o en un aceite virgen. Bien, la vitamina E. Y luego la coenzima Q, que tiene que ver con el transportador que le lleva las grasas al corazón. Esos serían 3 nutrientes importantísimos que no han de faltar en el corazón. Y hay que seguir algunos parámetros como la homocisteína, que daña los vasos sanguíneos, y no es un parámetro que se busque, solamente a la busco colesterol, que es muy fácil de localizar y es una analítica muy fácil, y doy una estatina. No busque usted la homocisteína, va a ver cómo vamos, Eso sí que es un daño a nivel de vasos, es una molécula muy dañina y eso no se busca, no es fácil que se busque. Bueno, pues es muy importante los alimentos frescos, porque fijaros, la génesis del colesterol es que las proteínas que lo transportan se han oxidado y ese colesterol que necesitan las células no les sirve, por tanto el organismo sintetiza más colesterol y además se empieza a formar ahí unas placas, porque esas moléculas alteradas, los macrófagos la empiezan a englobar y se forma ahí pues ya la placa de ateroma. Así que en una enfermedad cardiovascular una de las recomendaciones sería fibra. Fijaros, para no absorber colesterol, comer fibra, y así se absorbe menos el colesterol y las grasas. Es decir, comer alimentos enteros, integrales. Aumentar los antioxidantes de la dieta, que protegen a esos ácidos grasos que transportan esas proteínas que llevan el colesterol a las células. Es decir, como veis, hay frutas de muchos colores o hortalizas y ensaladas de muchos colores que protegen de la oxidación. Bueno, es una molécula esencial, todas las membranas de todas las células lo van a tener, las vainas que protegen a los nervios también lo van a tener, la vitamina D se sintetiza a partir de colesterol y la vitamina D cada vez, seguramente estáis leyendo más cosas, como unos bajos niveles de vitamina D se asocian con una bajada de inmunidad y por tanto con el cáncer. ¿Bien? Estructuras cerebrales, como os digo, y todas las hormonas sexuales, hormonas esteroideas, se sintetizan a partir de colesterol, así que no hay que demonizar esta molécula y hay que tratarla por otros aspectos. Pues ahí veis una dieta para la protección cardiovascular. El aguacate tiene mucha vitamina E, es como es un fruto y es graso, pues tiene ácido oleico, que es como el aceite de oliva, y mucha vitamina E, por tanto un ayudante para el corazón. Y las verduras de hoja, solamente escaldar o comerlas crudas picadas en la ensalada, no muy cocinadas ni muy hervidas. Incluir muchas verduras de hoja verde, al menos todos los días una. Después veis los frutos secos, el cacao de calidad como un antioxidante también. Bueno, después
en el otro lado de la raíz. Fijaros, estas 3 raíces empezamos a verlas primero, las de la derecha, porque son las que nos pueden dar patologías más graves realmente, patologías que pueden llevarnos a un infarto o a un cáncer. Por tanto, bueno, pues hay que verlas primero. Después veríamos en el otro lado otras patologías, pero menos, digamos, de urgencia y de emergencia. Y la primera raíz sería las grasas buenas en nuestro organismo son las que van a regular la inflamación y el dolor. Es decir, en el organismo, según la fuente de grasas que yo tenga o que tengamos, tenemos el cuadro de mandos para tener más o menos dolor, más o menos procesos inflamatorios. Y ahí son clave los ácidos grasos, que todo el mundo ya los conoce, los omega 3, los omega 6, ¿no? ¿Los conocéis? ¿Habéis oído ya hablar de ellos? Pues para nuestro organismo son como vitaminas que nosotros no las podemos sintetizar, las tenemos que comer en la dieta y a partir de ahí formamos unas moléculas que se llaman prostaglandinas, un poquito da igual el nombre, pero ellas ya son las que evitan el dolor, evitan la inflamación, fluidifican la sangre, bajan la tensión arterial, pero claro, yo tengo que darle esa grasa y tengo que localizar dónde está. Bien, y tengo que tener una buena fuente de esos tipos de grasa en mi dieta. Entonces hay muchas patologías por carencias de estas grasas esenciales, de estas grasas importantes. Por ejemplo, problemas en la piel, eczemas, dermatitis, psoriasis, piel seca, mucosas secas. Eso es falta de los omega 6, ¿vale? Los omega 6 sobre todo están en las semillas de los vegetales sin calentar. Estaría en una pipa de girasol o en un aceite de girasol virgen de primera presión en frío, que aquí en España al menos ahora se vende en herboristerías. Ese aceite de girasol virgen, fuente de omega 6. El otro es que ya os digo que es inútil a nivel celular, no me daría esta reacción o estos componentes antiinflamatorios, no lo pueden utilizar las células, está cambiada la configuración por el tratamiento de calor. Bien, es inservible. Bueno, pues estas patologías cutáneas sería un síntoma y ahí serían de los omega 6. Fragilidad de las defensas inmunitarias, porque ambas series, omega 3 y 6, estimulan nuestro sistema inmune, las dos, tanto los 3 como los 6. Así que, por ejemplo, catarros frecuentes, procesos catarrales frecuentes, quiere decir que tenemos también carencia de omega 6, porque tenemos bajo el sistema inmune. ¿Veis? Trastornos otorrino-laringológicos crónicos, o sinusitis, o rinitis, o catarros repetitivos, alergia, asma. Trastornos femeninos, como irregularidad de la regla, dolor menstrual, síndrome premenstrual, es decir, una alteración hormonal, porque regulan nuestros ciclos menstruales. También el acné. El exceso de grasa, el exceso o la calidad o la cantidad de grasa y de agua que tiene la piel la regulan los omega 6. Así que un exceso de grasa pues impide que digamos que la piel se nutra bien y entonces aparece el acné, que es una preocupación sobre todo en los más jóvenes. Niños hiperactivos también tienen carencia de ácidos grasos, especialmente también de los omega 6. Localizamos un poco, por ejemplo, eso uno va a casa y vamos a ver, abre pues el armario de la cocina y a ver qué aceite tenemos. Y entonces este sería el aceite de calidad, aceite de oliva virgen extra, de primera presión en frío, envasado en vidrio y ecológico. Eso es el nivel óptimo que nuestras células necesitarían. ¿Por qué en plástico? Porque el BPA es liposoluble. ¿Entendéis? El bisfenol A del plástico es liposoluble, por tanto van a pasar moléculas de BPA al aceite. Si compráis garrafa de plástico, pasarlo enseguida a vidrio en casa. Bien. Bueno, oliva virgen pues puede llevar mezcla de refinado y de primera presión. Girasol virgen os digo que es muy adecuado porque estamos aportando omega 6. Este no vale para calentar, solamente para aliñar, es más inestable y hay que guardarlo en el frigorífico, pero sería una fuente de omega 6 interesante para aliñar verduras, en fin. Tiene un sabor más suave, que el oliva sabemos que
tiene un sabor ya muy persistente. El girasol refinado sería, bajo mi punto de vista, no sé si ya me meterá alguna empresa en la cárcel, no sería apto para el consumo humano. Primero, porque son grasas alteradas y tienen resto de un disolvente químico que es hexano. Es decir, está permitido en unas pequeñas partes por millón, autorizadas, pero está ahí. ¿Entendéis? ¿Y las latas de aceite en lata qué tal? A ver, cuando usamos una conserva en lata, pues el recubrimiento de la lata es liposoluble y va a pasar al aceite. Os recomendaría que comprarais las conservas en vidrio, porque ese recubrimiento te lo estás comiendo. El aceite igual entonces, ¿verdad? Tampoco no sería recomendable. ¿Sería recomendable? Pasarlo enseguida a vidrio, ¿vale? Como lo compréis, pasarlo enseguida a vidrio, ¿eh? Eso es. Y si podéis, pues comprarlo en botellas de cristal, sería la mejor opción. ¿Y las botellas de agua que has hablado antes, de agua mineral, también son más? Las de plástico. Es que te venden todo el plástico. Claro. Creo que lo van a prohibir en breve, pero de momento hay que dar salida a esa producción. A ver. Lo ideal sería para el agua en casa poner un filtro de agua y luego para transportar, por ejemplo, esta botella es de acero inoxidable. Es una botella de más termo, vamos, yo no voy ahora aquí a... Pero bueno, que digo que es una opción, porque pensar botellitas de agua y tirando botellitas de agua, con lo del océano que hay un continente de plástico, ¿comprendéis? El BPA que nos lo vamos tomando está en la cubierta. Es un disruptor endocrino, quedaros con esta palabra. Hay muchísimas sustancias que actúan como alteradores hormonales y el bisfenol A lo es, y muchos tipos de plástico. Es algo para ablandar esa estructura del plástico y está ahí. ¿Entendéis? Entonces, pues lo que podamos evitar, filtro de agua en casa, para que el agua, además de cloro, tiene restos de metales pesados, restos de antibióticos, restos de muchísimas cosas. Lo que pasa es que para la calidad del agua solo van a medir unos parámetros. Si yo no busco mercurio no lo voy a encontrar, porque estoy buscando simplemente unos microorganismos, determinados parámetros, muy pocos. Entonces, eso es lo que hay, ¿no? Grasas de buena calidad serían, omega 3 estaría en semillas como el lino o como las nueces, o bien en el pescado, también está, ¿bien? Y estas sobre todo son benéficas a nivel cardiovascular, es decir, son como un adiro, o sea, son antiagregantes plaquetarios, hacen que la sangre sea más fluida, regulan también la hipertensión, bajan niveles de hipertensión, o sea que a nivel cardiovascular son muy saludables. Y también se utilizan para disminuir el dolor, es decir, cuando hay un proceso doloroso, que puede ser una articulación que duele o otro proceso donde hay dolor e inflamación, los omega 3 a través de las prostaglandinas que forman, pues van a actuar así, dolor, inflamación y después todo este tema cardiovascular. Además de memoria, cerebro, porque conforman estructuras cerebrales. Son muy importantes en la nutrición de la madre porque tienen que ver con conformar un cerebro mejor en el niño y sobre todo la retina, la visión. Por esto la madre tiene que tomar estos alimentos, ¿bien? Los omega 6 estarían, como os digo, en las semillas sobre todo vegetales, ¿vale? Bueno, voy a ir resumiendo. Estas grasas no le van muy bien, es decir, que la grasa saturada inhibe la formación de las vías de las poliinsaturadas, es decir, que si estáis tomando, por ejemplo, un suplemento de omega 3 y estáis comiendo queso y jamón, estáis tirando el dinero, quiero decir, porque si es una vía que inhibe la otra, son antitéticas, entonces hay que tomarlo por separado, si no, no va a funcionar. Estas a nivel cardiovascular pues no son demasiado buenas. De hecho, hay muchos estudios donde la grasa saturada está demostrado que es proinflamatoria, es decir, genera procesos inflamatorios. La inflamación es el paso previo a un proceso, por ejemplo, neurodegenerativo o a un proceso cancerígeno. Lo que hay previo en esos tejidos es una situación de inflamación mantenida. ¿Bien?
El sexto sería los hidratos de carbono. Voy así terminando para que haya un poquito si queréis preguntar cosas. ¿Qué hidratos de carbono tomo? Los hidratos de carbono tienen que ver con la fuente de energía del organismo. Obtengo glucosa, pero tengo que hacerlo de una manera que no dañe a mi organismo. ¿Bien? Entonces es como digo yo, comer azúcares rápidos, comer refinados, es como dar la paga de golpe. Porque luego pues te lo gastas todo y te quedas con números rojos. Lo ideal es, como a los niños cuando damos la paga, poco a poco, porque implica un sufrimiento también celular el obtener mucha energía de golpe, una hiperglucemia, después una hipoglucemia. Y esto nos da patologías desde una posible, obesidad, diabetes tipo 2, pero también nos da, fijaros, la habilidad emocional, es decir, cuando comemos estos hidratos rápidos sube la glucemia y entonces me siento eufórico. Pero al rato hay un bajón, el organismo con la insulina va a internalizar toda la glucosa y entonces estamos tristes. Es decir, he cobrado o estoy sin un duro. ¿Entendéis las dos situaciones? A nivel celular es lo mismo, hay glucosa, hay nutrientes, pero luego no hay nada. Y eso se refleja en nuestro estado anímico. Así que personas con inestabilidad emocional, lo primero es evitar los cereales refinados y los muy refinados. Y incorporar alimentos integrales. Ese sería el cambio para mantener la glucemia estable. Especialmente el cerebro, que es el ordenador de nuestro organismo, tiene que tener una fuente de energía estable y no tener oscilaciones. ¿Bien? Bueno, hay todos los trastornos por la utilización de fuentes incorrectas de hidratos de carbono. Bueno, pues no os voy a decir la adicción al dulce, que es algo que ha subido increíblemente. Recuerdo que de pequeña pues hacían algún domingo, hacían un postre, hacían algo así, pero es que ahora en los menús y los niños y tal toman dulces continuamente y eso genera muchísimas alteraciones. El azúcar es algo que no existe en la naturaleza, o sea, no crecen los terrones por los campos, ¿no? Pues está la caña de azúcar o la caña integral y están estos azúcares integrales que también hay que consumirlos con muchísimo respeto, pero desde luego el azúcar blanco es un producto pues bastante dañino, bastante inadecuado. En la pirámide esta de la dieta mediterránea veíais que era ocasionalmente y como mucho una vez a la semana. ¿Bien? Esto es la subida y la bajada de la glucemia y las alteraciones emocionales de estados anímicos que tiene que ver además con estudios psiquiátricos en enfermedades graves psiquiátricas. Estudios de la glucemia tienen que ver con esta hipo. ¿Entendéis? Es decir, acabo de comer, he tomado un postre dulce y luego a las 5 necesito tomarme un café con leche y un donut. A ver, no os voy a contar nada que no nos haya pasado a todos y que no sepamos, ¿no? Bueno, pues hay sustituir estos cereales refinados por integrales. Qué fácil de decir, pero nadie lo hace. Yo es una lucha que de verdad veo que cuesta muchísimo. No es que el arroz integral no me gusta. Y luego ya pues a uno o a otro de la familia, a lo mejor, bueno, este es que ni probarlo, es que a mí hazme el arroz de siempre. Es que son más duros y tardan más en cocer también. Hay que saber cocinarlo, pero se cocina bien. Un poquito más, pero no creas que tanto más. Pero es que refinado no es nada, es glucosa, es como si te comes un bollo, o sea, no te da nutrientes. Y genera esto, hipo. Bueno, el último sería la acidificación y desmineralización, la osteoporosis. Es importante aprender a evitar una dieta ácida y tomar una dieta alcalina, localizar qué alimentos me generan un metabolismo ácido y cómo alcalinizar mi organismo. Bueno, ya vemos pues desde fracturas, osteoporosis, encías, dientes, etcétera, ¿no? Y bueno, la fuente de proteínas ha de ser justa, pero no demasiado. Se toma, fijaros, necesitamos en torno a un 10% o 12% de proteínas si somos corredores de maratón, un 15% y la población habitualmente come 30-40%. O sea que eso genera unos metabolitos muy ácidos que producen muchos trastornos. Otto Warburg, médico, premio Nobel, 1942. El origen del cáncer es la acidificación orgánica. Es decir, que en un medio ácido las células no pueden recibir oxígeno y es el primer paso para cancerizarse. ¿Entendéis? Y el equilibrio nervioso, como os decía, que es la octava raíz que tiene que ver con reequilibrar antes todo lo demás.
Bueno, pues nerviosismo, no dormir bien, trastornos del sueño, enfermedades neurodegenerativas, el estrés está ahí presente. Alimentos muy buenos para el cerebro. Aquí os pongo el sésamo, que tiene mucho calcio, que tiene fosfolípidos, que tiene omega 6, grupo B. El magnesio para tener el sistema nervioso calmo, en calma. Y el último taller, que sería alimentación para la prevención del cáncer. Ya hemos hablado varias cosas en relación a ello, pero aquí sería específico, bueno, pues por la preocupación y por el problema, y es pues un poquito ver recursos que podemos hacer, lo que se sabe a nivel científico para prevenir, y también ver que en nuestra mano hay posibilidades, ¿no? Porque si no, bueno, pues yo espero a ver si un gen se vuelve loco y me toca o no me toca la china, ¿no? ¿No? Es lo que parece que ocurre. Tú comes de todo, no tiene nada que ver la alimentación con la génesis de este problema, y esperemos que recemos o algo así, a ver si no ocurre. Sí que podemos hacer muchas cosas y hay muchas publicaciones, y ahí os cuento. Lo voy a dejar aquí y un poco que comentéis si tenéis alguna duda. Y bueno, esta es la propuesta. Será el último martes de cada mes, a lo largo de 9 seminarios, pero como os digo, se pueden hacer también por separado. Lo que trataré de que sea muy práctico. Los apuntes se reciben tras venir aquí al taller, y también dar propuestas, recetas, pautas, es decir, lo que tú decías, el arroz, pues cómo cambio el blanco a integral para que esté bueno, ¿no? Pues ahí hay formas. Bueno, no sé si es una pregunta, pero te lo puedo contestar aquí mismo, si quieres. Y luego, claro, tenemos cada taller, pues cuentas la parte de alimentos a aconsejar, y luego todo eso hay que juntarlo. Sí. La grasa, la proteína, la no sé qué, o sea, yo por aquí imagino y digo, ostras. Vas a ver que hay luego una cosa común como que se repite, y vas a, vale, es lo mismo que el otro, nada más que me estoy enfocando más en esto. Fijaros, yo he tenido muchas formaciones en nutrición, pero al final lo que yo pretendo y lo que yo trato de comunicar es la pirámide de la dieta mediterránea que os he puesto ahí, que no se hace. O sea, ya que con que se haga esa frecuencia de consumo de alimentos, ese tipo de alimentos, ya me vale. O sea, ya es muchísimo. Y luego es enfocar cada uno de los problemas, enfocando cada uno de los problemas, pero la base es esa pirámide, o sea que... No va a ser tan complicado. Que no es tan complicado, claro que no. Lo que pasa es que nos enfocamos en alguna de las partes, ¿no? Pues me fijo en los hidratos, que me dice la pirámide que tengo que comer cereales integrales y todos los días varias raciones, es que eso lo dice ahí. Ahora, pues que te gusta más el mijo, que te gusta más el arroz integral o la pasta de quinoa. Eso ya como quieras, siempre que sea el cereal entero, como te lo da la naturaleza, lo menos transformado. Tiene que ver también con la vitalidad y con los nutrientes. ¿Los espaguetis integrales y eso también estaría...? Claro, sí, es menos vital que el grano, pero siempre que partas del cereal entero, hay espaguetis de arroz muy ricos. Yo en casa es el que tengo. No somos celíacos, pero tratamos de evitar el gluten lo que podemos. Por tanto, la opción de fideos de arroz, espaguetis de quinoa, que están muy buenos. Y entonces nada, los haces con unas verduras, con unas pasas, unos piñones. Yo que soy Está celíaca. muy bueno. Que me he enterado a la vejez. Fíjate, pues ya lo tiene, ya eres experta. Pero bueno, yo por ejemplo no puedo tomar muchos cereales que estás diciendo. Sí, algunos puede luego no caernos muy bien, depende. Claro, claro. ¿Alguna otra? Bueno, que todo eso lo cohesionaremos, no te preocupes. Lo unirás, ¿no? Sí. Sería mucho pedirle no hacer unos menús para un restaurante, pero el desayuno ideal, la comida ideal, la cena ideal. Ahora, que os diga así como una... A grandes rasgos, mirar. Primera regla, antes de cocinado, comer crudo, ¿vale? Es una regla del naturismo que la descubrió un ruso, Kuchakov, que si empezamos comiendo algo cocinado, aparece una linfocitosis en el intestino, como si tuvieras una infección. ¿Por qué? Porque el organismo vivo, o sea, es decir, los animales no aparecen con una cocina eléctrica cocinando, ¿entendéis? Es decir, que los alimentos a partir de 42 grados se alteran. Por tanto, el organismo lo reconoce como ajeno. Si comemos algo crudo y luego cocinado, no ocurre esto. Es decir, bueno, vale, ya me está dando una zanahoria, ya vamos bien. Por ejemplo, en el desayuno, fruta.
Bien, lo primero que habría que hacer al despertarnos es tomar agua, porque lo primero que hacemos al levantarnos, nuestro organismo fisiológicamente es eliminar, ¿no? Pues hacemos pis, más cosas, en fin, eliminar. Por tanto, hay que ayudarle en ese proceso de eliminación. Yo recuerdo cuando siempre que puedo me voy a un balneario, en fin, yo por recuperarme un poco y relajarme. Y ahí aprendí una práctica de un médico naturista que es beber 4 vasos de agua, que es 1 litro, orinas 1,5 litros. Quiere decir que en esa cantidad de agua hace un drenaje de tu organismo muy fuerte. A ver, si no bebéis 1 litro de agua, un vaso de agua lo primero. Si podéis poner un poquito de limón y un poco de bicarbonato, tendremos alcalinidad. Porque nuestro metabolismo es ácido por naturaleza, así que el bicarbonato es alcalino, unas gotitas de limón es alcalino y un vasito de agua. Después fruta, la que a uno le guste, a poder ser de temporada. Y después ya, fijaros, lo que os digo a grandes rasgos es que el desayuno ha de ser más proteico que dulce. Lo que hay que evitar es un desayuno dulce, porque por la mañana tenemos un pico de azúcar natural. Por la mañana sube el cortisol y lo que hace es que lanza glucosa a sangre para que el cerebro empiece a funcionar. Así que si hay glucosa en sangre y yo me como un croissant, un bizcocho, ¿entendéis? Eso no. Entonces, lo que diríamos aquí en España, más salado que dulce, lo que uno quiera. Entonces, un cereal, por ejemplo, puede ser, si es en plan vegetal, pues un pan de centeno, un poquito de hummus, un aguacate con aceite de oliva, puede ser, o una tortilla francesa, ¿entendéis? Lo del bacon no lo veo muy recomendable, ya os lo digo, grasa saturada, aditivos, ahumados, o sea, a ver, para alguna vez no digo que no, pero en fin, un huevo revuelto, en fin, puede ser algo de queso, de cabra, si a uno no le va mal, pero unas tostadas, ¿vale?, con aceite y tomate, ¿entendéis? Ya os digo que lo que no es dulce. Con un desayuno así no tenemos la bajada de hambre a media mañana, nos mantiene la glucemia y nos mantiene bien hasta el mediodía. Pero si uno quiere tomar algo a media mañana, pues una infusión, fruta y frutos secos sería lo ideal, Por ejemplo, llevarse, si estáis en el trabajo o donde sea, pues una fruta, una pieza de fruta, algo de avellanas y unas pasas. Energético, completo, vital, una infusión buena, una infusión de calidad también, a media mañana, un tentempié, sería ideal. Comida, ¿qué hemos dicho? Primero crudo y luego una ensalada sí o sí. O sea, no que pongo una ensalada ahí y pico una lechuga, no, tu plato de ensalada, que no nos da tiempo, una endivia o una zanahoria, ¿entendéis? No hay tiempo, hay veces que no da tiempo, crudo, algo crudo. Y luego podemos tomar, fijaros, esto del segundo plato, pues era algo que es muy reciente, en la época anterior pues un plato y ya, un plato de estos que era legumbre, con arroz, algo, si había algo animal poquito, pues es sobre todo un plato de legumbre, un plato contundente o patatas con algo, en fin, un plato puede ser esto y ya está. O bien, oye, si comemos productos animales, los más recomendables serían las aves y los pescados. Las carnes serían menos frecuentes, Y os digo que si coméis productos animales que sean ecológicos, de cría ecológica, porque si os habéis puesto a informaros de dónde están los animales, qué les dan cada día, de hecho les dan antibióticos diariamente, no solo para que no se infecten, sino porque engordan más, porque inhibe un centro inhibidor del apetito. Entonces tú te estás comiendo el pollo y el ciprofloxacino a la vez, que luego tienes una infección y no funciona ese antibiótico, hay resistencias, ¿bien? Entonces, animales, una cantidad adecuada, no mucha, y de cría con respeto, sin que les den todas estas cosas tan horribles, ¿no? Pero hay muchas opciones vegetales donde hago proteína completa, cuando mezclo cereales con legumbres, por ejemplo lentejas con arroz o lentejas con pan, ya tengo la proteína completa. La opción del huevo es una opción también muy buena. Postre, no dulce. Postre puede ser, por ejemplo, un yogur de cabra, que os lo recomiendo mejor con compota de manzana. Puede ser unas nueces, yo habitualmente mi postre son unas nueces. La fruta sola, a media mañana, a media tarde, no de postre. Media tarde, si tenemos hambre, volvemos a una infusión de calidad, a la fruta con algo de fruto seco. Por la noche, no proteína, proteína mañana y mediodía, no noche.
porque no dormiremos bien. Entonces, por la noche una cena muy suave y temprana, que puede ser una fruta si hemos tomado, como hemos dicho, y luego puede ser unas verduras o una pasta con verduras, una pasta integral con verduras, ¿bien? Algo así, ¿eh? No sé si te vale un poquito, pero bueno, una idea. De todas formas, en cada grupo que veamos va a haber una propuesta de menú, qué alimentos van bien, qué alimentos van mal, y propuesta de desayuno, comida y cena, que lo tendréis en los apuntes que os voy a dar, y propuestas de recetas seleccionadas. Las plantas que apoyan también estarán. Y en fin, pues yo creo que será interesante. Es de 6:30 a 9:30, un martes al mes. Empezamos el próximo martes con el tema de la vitalidad, de conseguir más vitalidad a través de los alimentos, sobre todo. ¿Bien? Que bueno, espero que os animéis algunos. Yo lo compartiré todo esto con mucha alegría y con ganas. Y bueno, pues aquí nos veremos. Una pregunta. Yo es que he observado las galletas, mirando la composición, que todas llevan aceite de palma. Sí, porque, a ver, la industria lo que va a buscar es una grasa que sea estable, que no se oxide y que no se enrancie. Entonces van a buscar grasas saturadas. Pero si es hermano, ¿por qué lo permiten? ¡Qué risa! Todavía estamos con esta pregunta. La galleta María, de toda la vida, que chiquilín, todos llevan aceite de palma. ¿Y el aceite de girasol? ¿No? Que tienen unos conservantes tremendos. Hay opciones de galletas de calidad que están con aceite de oliva, en fin, o sea que tampoco hay que renunciar a un dulce, que, bueno, porque es un sabor, siempre que sean unas cantidades pequeñas, pero hay, en fin, podemos elegir algunos dulces de calidad. Normalmente en grandes superficies no es tan fácil, de momento en herboristerías, y también hay ahora grandes superficies que tienen apartados de comida ecológica o hechos, hay recetas, ¿vale? Que yo os pasaré recetitas, ¿eh? El día que vengamos los dulces os daré recetitas gratas. Y lo vi, y estaba hecho con aceite de palma, digo, ¿cómo puede ser esto ecológico? Ahora preguntar, se están animando. Pues no lo sé. Las espinacas Sí. en vidrio pierden. O sea, como un bote de espinaca. Sí, Claro, tú piensas que una espinaca en vidrio ha estado cocida ya. Entonces, esas cosas las tenemos como que dejar para un día que no puedo y que no me ha dado tiempo, pero no ha de ser lo habitual. Una buena espinaca fresca, comida en la ensalada, porque se puede comer, o simplemente escaldada. Es la mejor manera de aprovechar sobre todo su ácido fólico, sus antioxidantes. El tema de las latas y las conservas puede ser algo, bueno, puntual, pero no tiene que ser algo de que, bueno, ¿entendéis? Pero ¿y las que vienen congeladas también? Bueno, os puedo decir que las espinacas congeladas que no son de cultivo ecológico tienen una cantidad de nitratos estratosférica. Muchísimos nitratos, y los nitratos en el organismo con las aminas de los aminoácidos forman nitrosaminas que son cancerígenas. De hecho, fue uno de los alimentos que a las embarazadas no se les recomendaba, de tomar espinacas normales y congeladas. Las espinacas de cultivo convencional, porque es un vegetal que absorbe nitratos ya de forma natural. Si le han echado nitratos a la tierra, pues va a tener un concentrado de nitratos muy alto. Y el brócoli también me han dicho que es, como no sea... En fin, yo os digo que hay que apostar que somos productores de alimentos ecológicos, que no se lo consuman los franceses, que los consumamos en España. Unos alimentos sin pesticidas, sin nitratos, con más nutrientes, y que ya están, vamos, que llamas a un montón de productores que hay en Madrid varios y te llevan la cesta a casa. No es que no sé dónde, es que ya hay un montón de sitios donde se vende, y con llamar por teléfono, y bueno, que a lo mejor es €1 más caro, pero no sé si estáis viendo la dimensión de lo que estamos hablando. O sea, esas excusas ya para seguir haciendo la rutina que solemos tener, pues hay veces que hay que plantearse un cambio. Son mucho más sabrosos esos alimentos si los probáis. Mira, Sí, yo sé, pero estamos pensando así sobre la marcha. Están pensando. De hecho, Elena, que a lo mejor es interesante que, digamos, anexado al ciclo, pongamos un taller de cocina, donde se vea esto, vamos a un sitio un poco preparado, claro,
donde se pueda ver cómo se cocina y cómo se preparan todas estas cosas. Sí, podría ser, por ejemplo, algún taller práctico donde, a ver, uno por cada terreno serían muchos, pero a lo mejor se podía hacer, por ejemplo, pues recetas de un par de ellos, por ejemplo, cada X, es decir, se propone un taller práctico donde veamos pues cómo hacer una leche vegetal, cómo cocer un arroz integral para que esté bueno, es decir, alguna selección de recetas que vayan especialmente para alguno, o para el intestino, especialmente alguna cosa, para el hígado, eso lo podemos hacer también, ¿eh? Bueno, Elena es que ha sido cocinera y repostera y hostelera. Y bueno, yo de las cositas que cocino, pues también os la comparto y seleccionaremos, ¿eh?